En primer lugar, te voy a contar una pequeña anécdota. Mi médico se ha empeñado en que venga a verlo, le dijo un paciente al psiquiatra. Sabe Dios por qué. Estoy felizmente casado, tengo un trabajo seguro, un montón de amigos, no tengo ninguna preocupación. Ya, replicó el psiquiatra mientras cogía su cuaderno de notas. ¿Y cuánto tiempo lleva así? Nadie cree en la felicidad. Parece que el hombre no puede ser feliz. Si hablas de tu depresión, de la tristeza, de la infelicidad, todo el mundo se lo cree. Parece algo natural. Si hablas de tu felicidad, nadie te cree. Parece algo antinatural. Tras 40 años de investigaciones sobre la mente humana, Sigmund Freud, que trabajó con miles de personas y estudió miles de mentes perturbadas, llegó a la conclusión de que la felicidad es algo ficticio, que el ser humano no puede ser feliz. Como mucho, podemos hacer las cosas un poco más agradables, pero nada más. Como mucho podemos disminuir un poco la infelicidad, pero lo que se dice ser feliz, a eso el hombre no puede llegar. Parece muy pesimista, pero si nos fijamos en la humanidad, esa parece ser la situación. Parece que realmente es así. Solo los seres humanos son infelices. Algo va mal en lo más profundo. Te lo digo por experiencia propia. Los seres humanos pueden ser felices, más felices que las aves, más felices que los árboles, más felices que las estrellas, porque los seres humanos tenemos algo que no tiene ninguna ave, ningún árbol, ninguna estrella. Tenemos conciencia. Pero al tener conciencia, existen dos alternativas: llegar a la felicidad o a la infelicidad. Tú eliges. Los árboles son felices porque no pueden ser infelices. Su felicidad no es una cuestión de libertad. Tienen que ser felices. No saben ser infelices. No tienen otra posibilidad. Los pájaros que trinan en los árboles no son felices por decisión propia. Sencillamente son felices porque no conocen otra cosa. Su felicidad es inconsciente, natural. Los humanos pueden ser tremendamente felices y tremendamente infelices también, y son libres de elegir. Esa libertad es peligrosa, esa libertad es arriesgada, porque tú eres el único responsable, y algo ha ocurrido con esa libertad, algo ha ido mal. El ser humano parece andar cabeza abajo. La gente va en busca de la meditación. Necesitan la meditación únicamente porque no han elegido ser felices. La meditación es una medicina. Si estás enfermo, necesitas una medicina. En cuanto te decides por la felicidad, en cuanto decides que vas a ser feliz, no te hace falta la meditación. Entonces, la meditación empieza a surgir por sí misma. Si hay tantas religiones, es porque hay muchas personas infelices. Una persona feliz no necesita ninguna religión. Una persona feliz no necesita templos ni iglesias, porque para una persona feliz, el universo entero es un templo, la existencia entera es una iglesia. La persona feliz no se dedica a la religión, porque su vida entera es religiosa. Cuanto se hace con felicidad es una oración. Tu trabajo se transforma en un culto, tu respiración misma es una maravilla, una gracia. La felicidad se da cuando encajas en tu vida, cuando encajas tan armoniosamente que hagas lo que hagas te proporciona alegría. Entonces te das cuenta de que la meditación va atrás de ti. Si amas el trabajo que haces, si amas tu modo de vida, eres una persona de meditación. Entonces nada te distrae. Cuando las cosas te distraen, eso simplemente demuestra que en realidad no te interesan esas cosas. El maestro no para de decir a los niños: ¡prestadme atención! ¡Estad atentos! Los niños prestan atención, pero su atención se centra en otra cosa. Hay un pájaro cantando a todo volumen junto al edificio del colegio y el niño está atento al pájaro. No se puede decir que no esté atento, que no sea meditativo, que no esté profundamente concentrado. Claro que sí, aún más, se ha olvidado por completo del maestro y del problema de aritmética que éste escribe en la pizarra. El niño está totalmente ajeno a eso, completamente poseído por el pájaro y su canto. Pero el maestro dice: ¡presta atención! ¿Qué haces? ¡No te distraigas!
En realidad es el maestro quien está distrayendo al niño. El niño presta atención de una forma natural, es feliz escuchando el canto del pájaro. El maestro lo distrae, le dice no estás prestando atención y eso es mentira. El niño está prestando atención. Si el pájaro lo atrae más, ¿qué puede hacer? El maestro no lo atraía tanto. La aritmética no tenía tanto encanto. No se nos pone en la tierra para ser matemáticos. Hay unos cuantos niños a los que no les interesará el pájaro. Ya puede aumentar de volumen su canto que ellos seguirán prestando atención a la pizarra. La aritmética es para ellos. Tienen una meditación, un estado meditativo natural cuando se trata de las matemáticas. Nos han hecho distraernos con preocupaciones nada naturales. El dinero, el prestigio, el poder. Escuchar a los pájaros no te proporcionará dinero. Escuchar a los pájaros no te va a proporcionar prestigio ni poder. Contemplar una mariposa no te va a ayudar ni económica, ni política, ni socialmente. Esas cosas no son lucrativas, pero esas cosas te hacen feliz. Un verdadero ser humano obtiene el valor para seguir delante de las cosas que le hacen feliz. Dice, he elegido mi camino, he elegido los pájaros, las mariposas y las flores. No puedo ser rico, pero no importa, soy rico porque soy feliz. Pero los seres humanos se han vuelto locos. He leído una cosa. El viejo Ted llevaba varias horas sentado a la orilla del río sin que picaran los peces. Entre las botellas de cerveza y el calor del sol, se quedó dormido, así que no estaba en condiciones cuando un pez mordió el anzuelo, tiró del sedal y lo despertó. Ted perdió el equilibrio y se cayó al río. Un niño había observado atentamente lo que pasaba. Mientras el hombre se debatía intentando salir del agua, le preguntó a su padre: «Papá, ¿ese hombre está pescando un pez o el pez está pescando al hombre?» El ser humano se ha vuelto completamente loco. El pez te está atrapando y arrastrándote. Tú no estás atrapando el pez. En cuanto ves dinero, dejas de ser tú mismo. En cuanto ves poder, prestigio, dejas de ser tú mismo. En cuanto ves respetabilidad, dejas de ser tú mismo. Te olvidas inmediatamente de todo. Te olvidas de los valores intrínsecos de tu vida, tu felicidad, tu alegría, tu gozo. Siempre eliges algo del exterior y lo intercambias con algo del interior. Ganas lo exterior y pierdes lo interior. Pero, ¿qué vas a hacer? Incluso si tienes el mundo entero a tus pies, pero te has perdido a ti mismo. Incluso si has conquistado todas las riquezas del mundo y has perdido tu tesoro interior. ¿Qué vas a hacer con todas tus riquezas? Eso es la infelicidad. Si tienes que aprender algo, es a estar alerta, a ser consciente de tus motivaciones internas, de tu destino interior. Nunca lo pierdas de vista o serás desgraciado. Y cuando seas desdichado, la gente te dirá: medita y serás feliz. Te dirán: reza y serás feliz. Ve al templo, sé religioso, hazte cristiano o hindú y serás feliz. Tonterías. Sé feliz y después vendrá la meditación. Sé feliz y la religiosidad vendrá después. La felicidad es la condición fundamental. Pero las personas solo se hacen religiosas cuando son desdichadas. Entonces la religión es pseudo-religión. Intenta comprender por qué eres desdichado. Muchas personas vienen a mí y me cuentan que son desdichadas y que quieren que les enseñe a meditar. Yo digo que lo primero es comprender por qué se es desdichado. Si no eliminas esas causas básicas de tu infelicidad, podrás meditar, pero no te ayudará mucho, porque las causas básicas seguirán ahí. Una mujer podría haber sido una bailarina fantástica y está en una oficina fichando. No le queda tiempo para el baile. Alguien podría haber disfrutado bailando bajo las estrellas, pero ahora se dedica a engrosar su cuenta bancaria. Y estas personas dicen que son infelices. Enséñame una forma de meditación que pueda seguir, dicen. Puedo enseñarla, pero ¿qué conseguirá con esa meditación? ¿De qué servirá? Seguirán siendo las mismas personas, acumulando dinero, compitiendo en el mercado.
La meditación puede ayudarlas a estar un poco más relajadas para que hagan esas tonterías incluso mejor. Puedes repetir un mantra, puedes hacer cierto tipo de meditación, puede ayudarte un poquito en esto o aquello, pero solo puede ayudarte a seguir siendo lo que eres. No es una transformación. Por tanto, mi propuesta es para los realmente osados, para los temerarios que están dispuestos a cambiar su forma de vida, que están dispuestos a jugárselo todo, porque en realidad no hay nada que jugarse, solo su felicidad, su infelicidad. Pero la gente se aferra incluso a eso.